responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 27 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como este punto la tarde de hoy. Una protesta nacional para este sábado. Convocó el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para rechazar los apagones que vienen afectando nuestro país y exigir el cese de la usurpación. Desde un acto en la sede de Acción Democrática en El Paraíso, el dirigente anunció además un simulacro de la Operación Libertad para el próximo 6 de abril. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Todo el territorio nacional sufrió un nuevo apagón a las 5 de la mañana de este día y el servicio eléctrico se ha venido restableciendo en algunos sectores de Caracas. La pregunta que nos hacemos todavía es ¿quién asume la responsabilidad? Evidentemente es una inquietud sencillamente retórica. Jorge Rodríguez atribuyó la nueva falla a la inutilización de uno de los transformadores del Guri. El ingeniero José Aguilar, consultor de energía, generación y riesgo, insistió que el incidente en Guri se debió a falta de mantenimiento. Además, escribió en su cuenta en Twitter: tan mal está el servicio eléctrico en la Gran Caracas que ni con el Guri dedicado a ella se pueden evitar los apagones. Recordaba, entre otras cosas, la inversión de $6.000 millones para supuestamente blindar a la capital. Un dato: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Rusia debe salir de Venezuela durante el encuentro que sostuvo hoy en la Casa Blanca con Fabiola Rosales, esposa del presidente encargado, Juan Guaidó. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo que ha ocurrido la madrugada de hoy, producto de este apagón, esta nueva falla que afectó prácticamente a todo nuestro país, hay un trabajo especial y de eso vamos a hablar sin duda alguna con algunos de nuestros invitados que publica el Diario Nacional en versión electrónica, citando a trabajadores del sector eléctrico. Ellos pronostican severos racionamientos para evitar la caída del sistema y, entre otras cosas, han sido muy claros: la restitución completa del servicio eléctrico es imposible. Y la verdad, y esto lo decimos a título personal, es increíble que hayamos llegado a esta situación luego de la inversión o la supuesta inversión de $100.000 millones destinados a la emergencia eléctrica. Ustedes recordarán, efectivamente, cuando se declaró esta situación durante la administración del expresidente Chávez y, se invirtieron la cantidad, el doble de la cantidad utilizada durante la democracia para establecer el sistema eléctrico que hoy tenemos en nuestro país. Y los escándalos de corrupción, han traspasado nuestras fronteras. Sin ir más lejos, hace algunos días los Estados Unidos pedía información a España sobre Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica. Y vamos a tratar de contactar, ya me dirán, con alguno de nuestros invitados, si no, con alguno de los diputados de la fracción 16 de julio, tomando en cuenta lo que se dijo hoy en esta actividad del presidente encargado sobre el artículo 187, la necesidad de debatir incluso esta posibilidad
También podemos contactar, si les parece, chicos, con el viceministro de Energía Eléctrica, Víctor Poleo, que se ha referido a esta situación del sistema eléctrico nacional, advirtiendo en varias oportunidades, incluso en este espacio, que la destrucción del sistema se hizo adrede. Vamos a reponer un extracto de lo dicho por el presidente encargado Juan Guaidó, justamente acerca de la necesidad de evaluar todas las opciones, incluyendo esta de la responsabilidad de proteger, que involucra a la comunidad internacional. Escuchemos. Nuestra ciudadanía, que es distinto. Y también vamos a hablar y enviar desde la presidencia encargada a hablar con los diferentes países para evaluar la posibilidad de la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo de Venezuela en construcción. Y a todos los dirigentes que están poniendo esta opción en la mesa, bienvenidos. Porque todos somos uno solo. Todos somos una sola unidad y queremos lo mismo, salir de esta crisis. Y eso es una posibilidad y tenemos que venir con la precisión. Yo lo decía el otro día en la asamblea. Ya hay alguna misión que solicita aporte, porque la ruta la autorizamos, esa no la queremos, ¿cierto? Entonces hay que ser muy precisos con esto y también evaluar la posibilidad de la responsabilidad para proteger. Y también vamos a avanzar en ese sentido, pueblo de Venezuela y todo el mundo entero. Hay un último elemento. ¿No? De este tema, la responsabilidad de proteger y el artículo 187, tenemos en línea telefónica a Luis Barragán, diputado a la Asamblea Nacional por Aragua. Él forma parte de 20 Venezuela. Hace algunos días, diputado, conversamos sobre la situación de la Fuerza Armada y ustedes desde la fracción 16 de julio insistían sobre este tema. Quisiera su reacción en torno a la posibilidad de que se abra esa discusión ya oficialmente a la luz de lo que ha dicho hoy el presidente encargado. Lo escuchamos. Buenas tardes, en efecto, buenas tardes a ti y a todos tus radio oyentes. Por supuesto que de nuevo, desde el 19 de febrero, de nuevo la fracción parlamentaria del 16 de julio planteó la necesidad de discutir, de ordenar y de poner todos los argumentos a favor y en contra en relación con la responsabilidad de proteger, ya que ya la situación así lo amerita. Faltaba y llegó el colapso eléctrico en los términos consabidos. Grave situación que completa todas las condiciones adversas para el ciudadano, para el venezolano en su vida cotidiana, que bueno, ya es desesperante, ya prueba que no podemos solos, ya prueba que la Fuerza Armada Nacional no puede sola enfrentar esta situación. Por supuesto que se trata de un debate público, trata de balancear, de conocer los argumentos favorables o no al artículo 187, numeral 11. Y esta propuesta que hizo la fracción parlamentaria del 16 de julio no tiene otro propósito que impulsar la ayuda humanitaria y además garantizar mínimo de orden público e interno que nos permita a los venezolanos de una vez afrontar esta situación desde el ángulo más conveniente, que es el de la recepción de esa ayuda, y por otra parte de evitar que grupos armados, abusivos, excesivos impidan ese acceso a los bienes y servicios más elementales y sobre todo a aquellas personas que lo necesitan, a los medicamentos y a los suplementos alimenticios que esperan. Ahora, diputado, con relación a este criterio, la responsabilidad de proteger es una propuesta que se ha debatido en Naciones Unidas. Entre otras cosas, habla de la necesidad de ofrecer socorro a víctimas o posibles víctimas de serias violaciones de derechos humanos. Incluso habla justamente de ofrecer ayuda humanitaria. Y nos llamó la atención los términos en que presentaba la propuesta el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Él decía,
tenemos que debatir con nuestros aliados, porque efectivamente depende de un tercero que una iniciativa como esta finalmente se concrete. Yo quisiera su opinión y su criterio en torno a este tema. No solo se refiere la responsabilidad de proteger a la posibilidad de hacer solicitud del auxilio necesario, eso es que es universal además, y que se trata de un principio consagrado en las Naciones Unidas, perfectamente tipificado, sino también de formular esa solicitud y de los modos muy concretos que pueden ser indispensables para hacer esa solicitud. El artículo 187, numeral 11, que nos vincula, que nos enlaza, que permite poner en práctica la responsabilidad de proteger, tiene algunas condiciones jurídicas muy distintas a las que había con anterioridad. ¿Cómo se expresa? De acuerdo con el artículo 187, numeral 11, no existe una solicitud en tal sentido del Ejecutivo Nacional, como así lo exigía el artículo 150 de la Constitución de 1961. Acá en la vigente Constitución, el constituyente no pidió que esa solicitud la formulara el Ejecutivo Nacional. Esto significa que puede perfectamente el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, considerar, invocar, aplicar, hacer la solicitud en el ámbito internacional de una iniciativa que ya es ineludible, inaplazable, y está comprobado sobre todo con lo ocurrido en los últimos días, con un inhumano e inmenso, macabro colapso eléctrico. Estamos todavía a tiempo de colocar todos los argumentos sobre la mesa, y no existe una instancia, un foro como la Asamblea Nacional que sea capaz de actualizar este debate. Por supuesto que... Ahora, diputado, perdón que lo interrumpa, porque a la luz de lo que se dijo hoy, nos dio la impresión, yo quisiera su comentario, saber si lo han discutido en la fracción 16 de julio, que para invocar ese artículo o ponerlo en práctica tienen que existir estados que tengan la intención de proteger. La pregunta que yo le haría es, ¿existe algún gobierno hoy día que firmemente tenga esa disposición? Da la impresión que no, pero es probable que sí. Quisiera su comentario al respecto. Y por otra parte, decía el presidente encargado, ninguna opción en manos de terceros nos quita la responsabilidad a los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? No releva la responsabilidad venezolana en forma alguna la aplicación del artículo 187, numeral 11. Aquí no se trata de depositar absolutamente en manos de terceros la solución, sino de complementar con la ayuda indispensable de estados que es la impresión esperan por nuestra solicitud. Quienes necesitan de esta iniciativa somos nosotros, y no podemos esperar a que se exprese pública y quizás excesivamente por parte de un tercero la voluntad de ayudar en este sentido.
Para la fracción parlamentaria del 16 de julio lo importante es, porque sí tenemos la impresión que existe en el ambiente internacional la posibilidad, la capacidad y la disposición y la voluntad de ayudar. Lo importante es que nosotros discutamos y manifestemos esta necesidad y no esperar a que ocurra el milagro. Diputado Barragán, gracias por atendernos, acompañarnos, diputado de 20 Venezuela. Forma parte de la fracción 16 de julio. Ellos han venido promoviendo justamente la aplicación del artículo 187 de la Constitución. Hoy se refería a este tema el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, decía que se va a abrir el debate y mencionaba este criterio de Naciones Unidas de la responsabilidad de proteger. Entre otras cosas decía, hay que someterlo a consideración de nuestros aliados y convocaba esta actividad para el sábado, protestar en rechazo de los apagones y el simulacro de la Operación Libertad para el próximo 6 de abril. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche, solo por RCR Deportes 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió a la esposa del presidente encargado, Juan Guaidó, y en medio de la reunión llamó a Rusia a irse de Venezuela. Y leemos nota de AFP, el presidente de los Estados Unidos llamó el miércoles a Rusia a retirarse de Venezuela después que Moscú enviara el fin de semana pasado aviones con personal y equipos militares en cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro, cuya autoridad de Washington desconoce. Rusia tiene que irse, esa fue la frase. Afirmó Trump
al recibir en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Trump insistió en que todas las opciones están sobre la mesa para presionar por la salida de Maduro, una frase que viene repitiendo desde hace meses al ser consultado sobre una eventual intervención estadounidense en Venezuela. Si no contactamos al invitado, chicos, en la medida de las posibilidades técnicas, el doctor Unidades Urbina sobre lo que está ocurriendo en el JM de los Ríos, producto del apagón. En este momento, dice AFP, están bajo mucha presión, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada, no tienen electricidad. Esto lo dijo Trump sobre Venezuela, afectada por un masivo apagón desde el lunes, poco después de la peor falla eléctrica de su historia, que duró casi una semana. Aparte de militar, no se puede tener más presión de la que tienen. Todas las opciones están sobre la mesa. Otra vez señaló, es una idea que han reiterado el gobierno norteamericano. Rosales fue recibida en la Casa Oval como la primera dama de Venezuela en el marco de los esfuerzos de Trump para respaldar a Guaidó. Estoy leyendo una nota de AFP, quien en su condición de jefe parlamentario invocó el 23 de enero la Constitución para declararse presidente encargado con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones, un tema que fue, por cierto, comentado por el presidente encargado el día de hoy, la ruta, reiterando que los objetivos siguen intactos, pidiendo confianza de la gente de cara al cese de la transición, y uno de los objetivos que ha trazado tiene que ver justamente con lo que han denominado con la Operación Libertad. Existe la Organización de los Ciudadanos para reclamar el cese de la usurpación. A propósito de reconocimiento en el exterior, Paraguay dice que el arbitraje con Venezuela por la deuda de PDVSA se congeló, tomando en cuenta que los tribunales reconocen a Juan Guaidó. Al respecto también se refería al presidente de la Asamblea Nacional sobre este tema. Paraguay dijo que en un proceso de arbitraje con Venezuela por una deuda que su petrolera estatal mantiene con PDVSA entró en suspenso, ya que el Tribunal Internacional que lo lleva adelante reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, con lo cual, la deuda de cualquier negociación con nuestro país pasará por el presidente encargado y la Asamblea Nacional. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia.
Hoy presentamos El Doctor Lairice y el Factor Diego. En 1953, un niño venezolano de nombre Diego fallece debido a la incompatibilidad de su madre a los glóbulos rojos del infante. Diego dejó su nombre plasmado en la ciencia, gracias a que el estudio de su caso condujo a la descripción de un nuevo tipo sanguíneo parecido al factor sanguíneo RH, que se denominó el Factor Diego. Fueron los insignes hematólogos Miguel Lairice y Tulio Arens, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quienes describieron este nuevo antígeno en la sangre de Diego. Pero no solo lo detectan en Diego y otros indígenas del oriente venezolano, sino en grupos nativos de Centroamérica y Norteamérica y en mongoloides asiáticos. ¿Y por qué nuestros indios comparten un factor sanguíneo con los mongoloides? Y es que este hallazgo corrobora la hipótesis de que los primeros habitantes de América vinieron desde Asia, cruzando el entonces muy estrecho Estrecho de Bering, y fueron poblando toda América. El factor Diego es más frecuente en latinoamericanos que en la misma Mongolia, China o Japón, pero no se encuentra en las razas europeas, anglosajonas, australianas ni africanas. El doctor Lairice fue además rector de la Universidad Central de Venezuela en 1976 y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 1980. Gracias al doctor Lairice y al niño Diego, entendemos mejor las causas de incompatibilidad neonatal y tenemos una evidencia más sobre el origen asiático del primer hombre americano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Son las 5:28. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, bueno, a propósito de la comunidad internacional, vamos a tratar de contactar a algunos de nuestros invitados para realizar esta declaración que se ha ofrecido hoy desde la Casa Blanca referida a Rusia. Les comento un comunicado que han emitido el secretario de Estado norteamericano. Estados Unidos condena los ataques al presidente interino Juan Guaidó y los miembros de la Asamblea Nacional. Esto tiene que ver con lo ocurrido ayer en el Parlamento con estos colectivos. Estados Unidos condenó los ataques a la caravana del presidente interino Juan Guaidó
y el acoso a los diputados de la Asamblea Nacional y miembros de la prensa. Estamos monitoreando los informes de estos y otros actos de intimidación por parte de las pandillas armadas e ilegales de Nicolás Maduro, conocidas como los colectivos. Es la responsabilidad de las fuerzas de seguridad proteger a la democráticamente elegida Asamblea Nacional, ser los guardianes de la paz y la civilidad, y rápidamente terminar con la violencia y la intimidación de estos grupos armados irregulares que amenazan la seguridad y la soberanía del pueblo de Venezuela. Hoy había una referencia directa a este tema durante el mensaje que ofrecía Juan Guaidó, y él comentaba a la Fuerza Armada Nacional, enviaba un mensaje a los soldados otra vez a ponerse al lado de la Constitución y proteger a los ciudadanos que van a salir a manifestar en los próximos días, no solo el sábado, sino en el futuro, con lo que ellos han denominado la Operación Libertad, y este simulacro que están convocando para el próximo 6 de abril. Chicos, les estoy pasando un sonido de la esposa del presidente encargado, Juan Guaidó, en compañía de congresistas norteamericanos, porque tuvo reunión también con representación del Parlamento de ese país, una reunión con congresistas republicanos y demócratas. Y es un mensaje que ella envía justamente en compañía de algunos de ellos, por cierto, quienes han tenido la oportunidad de ver en primera persona lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia. De hecho, una de ellas, la estamos viendo acá, la representante Shalala, por Florida, que es demócrata. Ella decía desde el puente de Tienditas, Maduro must go, algo así, o sea, hablo de memoria, Maduro debe irse. Ajá. Me dicen que tenemos en la línea telefónica, vamos a hablar del telón de fondo de esta crisis. Pues a regreso de la pausa, si les parece, chicos, colocamos esta declaración de Fabiana Rosales. Pero este nuevo apagón ha provocado la paralización de la industria en Venezuela, de petróleos de Venezuela, como lo vienen informando desde las distintas agencias, incluyendo Reuters, con el impacto que esto tiene. En general, ha provocado la paralización de todo nuestro país. Y para hablar de este tema, saludamos a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, aparte de esa gripe? Bueno, tratando de recuperarnos, sí, de esta gripe. Yo le preguntaría acerca de este tema. Es incalculable los daños que han provocado estos apagones, incluso desde el 7 de marzo. Alguna firma como Ecoanalítica hablaba para aquel momento de $1.000 millones, pero hay economistas que calculan que se pierden más de $200 billones diarios, bueno, cada día de paralización. ¿Qué puede decirnos? Cada día de parálisis es costosísimo. Nosotros hicimos un estimado de el impacto del apagón del 7 de marzo, y eso eran 3 puntos del PIB solamente con el impacto de aquellos pocos días. Sobre ese impacto se está montando, que nosotros consideramos que iba a haber un tiempo de normalización, se ha montado este nuevo impacto, donde las empresas no todas han recuperado ni sus niveles de actividad todavía, no habían tampoco recuperado sus inventarios, y está cayendo este nuevo apagón, y existe el gran temor de que el daño estructural que se acumula en el sistema eléctrico nos ponga a todo el país en condiciones de una precariedad, que significa que no puedes reanimar la economía porque sencillamente tu sistema eléctrico no lo sostiene. Entonces las consecuencias son, más que medirla en dólares, que son casi que inconmensurables en este momento, porque si tú tienes un país que antes de el apagón del 7 de marzo estaba produciendo 900.000 barriles, que ya era una caída, ya en 900.000 barriles, cuando tú dejas de producir eso durante aproximadamente una semana, en el mes el promedio cae 200.000 barriles, que fue lo que nosotros calculamos para el impacto de ese mes, pero no preveíamos que iba a haber un apagón de esta intensidad en este momento, así que habría que sumar algo similar.
cuando tú estás dejando, no solo el mercado está difícil por todo lo que representa las sanciones, las dificultades de exportar, ya las exportaciones a Estados Unidos no existen. Estados Unidos decidió no importar y no tampoco exportar hacia Venezuela, así que Venezuela tiene que arreglársela por otro lado, pero la comunidad internacional también está conectada con el problema constitucional y político que se ha venido arrastrando en los últimos años. Entonces, realmente vamos a pasar por al menos un bimestre de muchísimo deterioro económico, porque estamos en un estado de precariedad en los servicios públicos, y lo más inquietante, aparte del daño económico, es lo que no se puede medir en términos del PIB de inmediato, que es la actividad de asistencia médica, las vidas humanas que se pueden perder, las cosas que no ocurren a tiempo, la producción que no logra llegar, el transporte que no logra producirse, y sobre todo, ojalá no se extienda este segundo apagón al punto de agravar el suministro de agua, que es un elemento crucial en las condiciones de desarrollo básica de los derechos humanos establecidos en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Ahora, el tema de Petróleos de Venezuela, Reuters viene informando que con estos nuevos apagones se detuvo el principal terminal de exportación de crudo en Venezuela, que es Jose. ¿Qué impacto desde el punto de vista financiero puede tener? Schlumberger calculaba después del 7 de marzo una caída de la producción que nos colocaba solo por encima de 600.000 barriles. Yo no sé si es posible proyectar lo que puede ocurrir en materia de exportación petrolera y producción si esta situación continúa. La escuchamos. Bueno, efectivamente, si el impacto que habíamos calculado por el apagón del 7 son 200.000 barriles diarios menos, hay que sumar una caída similar por esta interrupción, esta segunda interrupción. No sabemos si va a ser exactamente de 200 porque son unos estimados, pero la interrupción de un solo día significa que esos 700.000 ya que estarías produciendo el 19 de marzo, ya no los estás produciendo, y no sabemos si ha habido la capacidad de recuperar y rearrancar nuevamente los mejoradores. Entonces estamos hablando fácilmente de unas cifras, incluso que si uno los pones en términos más o menos del precio que tiene el barril hoy, estamos hablando de casi 12 millones por día que se están perdiendo por cada día que se deja de producir. Entonces, esos son 12 millones de dólares y estamos en condiciones demasiado precarias para darnos el lujo de perder ese espacio, ¿no? Ahora, con relación a el resto de la economía, después del 7 de marzo vimos una situación lamentable por la falta de luz eléctrica, sobre todo en el estado Zulia. Sin embargo, situaciones similares ocurrieron en más de 12 estados, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Quisiera su comentario en torno a este tema. Esta situación hace la economía venezolana prácticamente inviable. Yo quisiera su opinión, la escuchamos. Sí, mire, una de las cosas de estas paradojas económicas que día a día se están presentando es precisamente que ante un evento tan catastrófico en términos de servicios públicos, no existe país en el mundo que haya sufrido un apagón masivo de tan larga duración para un país completo. Ni siquiera puede hablarse de una provincia, una región de un país, pero no con este alcance. Esto no tiene precedente. Ese es el tipo de evento histórico desastroso que estamos presenciando y viviendo los venezolanos, que no existen. Esto representa un daño económico importante, las pérdidas, como bien dice, por los saqueos, por el material, los alimentos, todo lo que es perecedero, que no pudo conservarse, todo lo que tiene que ver con insumos médicos que no pueden mantener una cadena de frío o que pierden su calidad, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con las curas de enfermedades se caen. Eso, como le digo, es un daño inconmensurable. Y ahora estamos montando, el daño incluso fue
menor de lo que podía haber sido, porque el país está en tal estado de recesión que las ventas están tan bajas que agarró alguna cantidad de inventario en regiones como las de Caracas, quizás en la región central del país, y por lo tanto hubo, digamos, suministro para atender a la población, así fuera con los pagos en efectivo que se materializaron. Pero si esto es un efecto recurrente, entonces vamos a tener problemas preocupantes en materia de abastecimiento, y sobre todo para reponer esos inventarios, sea de reposición de los insumos o de los productos finales. Entonces creo que se precipitan estos acontecimientos, esta tendencia en declive que veníamos, que era un colapso que venimos presentando desde hace algunos años, pues se está precipitando y no hay realmente ni un solo espacio de servicios públicos que esté a plenitud para satisfacer las necesidades de un país, aunque el país esté en este momento a un nivel de actividad tan bajo como el que tenemos hoy en día. El Producto Interno Bruto de este año será, tristemente, ya se puede afirmar que va a ser un nuevo récord de caída, y vamos a caer seguramente al menos 25 puntos del PIB en este año. Eso ha ocurrido en otra parte del mundo, en algún país que no está en guerra, en un conflicto armado abierto, o no ha sufrido una catástrofe natural. No, algo así de esta extensión en términos de todos los servicios, de pérdida de capacidad económica, de pérdida de capacidad de alimentarse a sí mismo. Es decir, no existió. La cosa que más se le parece en la historia reciente, y creo que ya la superamos en cuanto a números e intensidad, es el caso de Zimbabue. En Zimbabue la pobreza fue similar, la gente huyó de ese país porque no había cómo alimentarse, y empezaron a regarse por los países vecinos de África, y fueron absorbidos. Afortunadamente, por ejemplo, Sudáfrica fue un país que absorbió una cantidad enorme de emigrantes zimbabuenses, y eso es lo que más o menos ayudó a tolerar, pero el deterioro fue enorme y fue una situación similar. Es decir, un autócrata que se mantiene sistemáticamente en el poder, donde la élite gobernante es prácticamente autista, no se resiste al cambio, llevando las cosas hasta este extremo de pobreza, con una visión de la responsabilidad histórica muy miope, muy primitiva, y estamos andando ese camino. Ahora, en términos de dimensiones, no existe realmente una tragedia humana de las dimensiones en que se está labrando en Venezuela. En la historia no se conocen, y como bien dice la pregunta, fuera de un estado de guerra no se conoce algo similar. Ahora, está ocurriendo con nuestra economía que en la práctica se ha ido dolarizando, una situación que hemos leído ocurrió también en Zimbabue. Quisiera su comentario al respecto, y qué impacto puede tener esta parálisis en este proceso hiperinflacionario que está en marcha. La escuchamos. Fíjese, de nuevo, y hay otra paradoja, ¿no? Nosotros en febrero vimos una inflación muy baja para el estándar de lo que veníamos viendo, y es por la peor de las razones. Es porque la economía, ese paciente, está prácticamente en estado de precomatoso, es decir, está casi muerto, y la fiebre por eso es que no sube. Entonces no encuentro cómo alegrarme de una baja inflación, cuando las causas de esa baja inflación es porque la profundidad de la depresión superó a el aumento de costos, y el intento de supervivencia de productores está bajando esos niveles de producción. Esos precios los está llevando a bajar en algunos casos. En el caso de Zimbabue, al igual que estamos haciendo nosotros y en muchas otras hiperinflaciones, una de las manifestaciones es precisamente esa dolarización espontánea. Y en el caso de Zimbabue, al igual que en Venezuela, ahí fue más agudo. Nosotros no hemos llegado a ese nivel aún,
llegó un momento dado en que rodaban las monedas de otros países, así como vemos nosotros que está el dólar apareciendo como moneda de pago. No solo se utilizaba el dólar, sino se utilizaba la de los países vecinos, como nosotros hemos comenzado a ver el pago en algunos lugares en pesos colombianos o en soles peruanos. Ese proceso es idéntico y es muy típico de las hiperinflaciones, y es porque la población empieza a refugiarse en la única cosa que resguarda valor, porque su moneda sencillamente se diluye y pierde más poder adquisitivo aún. Ahora, Zimbabue, que para salir de aquella hiperinflación que tuvo en el año 2008, que fue mucho más corta que la nuestra, pero más intensa en ese corto plazo, ellos dolarizaron después formalmente, es decir, asumieron esa moneda cabalmente como en su sistema de pago, y además lo decidieron constitucionalmente, que es a lo que nosotros no hemos llegado. Y ahora la mala política nuevamente les ha hecho repetir, es decir, ellos se curaron de la hiperinflación con una dolarización, y ahora las malas políticas han llevado a una resurrección de la hiperinflación en el 2017, con la cual están peleando los habitantes de ese país en supervivencia, e incluso ahora se ha llegado a la escasez de papel moneda en dólares. Es decir, es una lección importantísima para cuando se quiere promover la dolarización formal en un país, que tengan en cuenta que si nosotros, en nuestras autoridades económicas, no han sido capaces de darnos la cantidad de papel moneda necesario para nuestras transacciones, y las comunicaciones y los puntos de venta están como están, imagínense que nosotros tengamos que imprimir dólares, que no los podemos imprimir porque no es nuestra moneda. Nosotros podemos, si somos responsables, si programamos bien el sistema de pago y la demanda de efectivo de un país, podemos imprimirlo, así sea en papel bond, pero es nuestro papel moneda y está aceptado. Pero cuando tu papel moneda es la moneda de otro país, como es el dólar, nosotros no podemos imprimir dólares, nosotros tenemos que comprarlos a la reserva del Tesoro norteamericano. Y Zimbabue está viviendo la escasez de dólares. O sea que yo creo que estamos como morochos con Zimbabue, que es uno de los más lamentables ejemplos de ejercicio del poder y de política económica en el planeta también. Ahora, para reactivar una economía en las actuales condiciones, da la impresión que con el pasar del tiempo se hace incluso cada vez más difícil. Quisiera su comentario, porque hemos visto la opinión en distintos foros internacionales donde expresan mucha inquietud y expectativa en torno a un cambio en Venezuela, pero en tanto eso no ocurre, las condiciones se deterioran con el pasar del tiempo. Quisiera su comentario si a la larga, si se retrasa este cambio, será necesario más dinero o mayor financiamiento internacional para hacer frente a la crisis en nuestro país. ¿Qué opina usted? Mire, Venezuela realmente ha transitado lo que era imposible de soportar. Ya no tiene ni sentido ni justicia, por amor de Dios, que se siga caminando por este trayecto. Es evidente que se necesita un cambio en la orientación económica absolutamente ya profundo, de tan lejano. Ya el deterioro acumulado, el atraso tecnológico que tenemos, la puesta al día para poder competir junto con nuestros países vecinos de Latinoamérica, de parecernos ni remotamente a lo que antes éramos. Se necesita un cambio de orientación a la base de la esencia de la definición del modelo económico, y se necesita lo que acabas de mencionar, que son ingentes cantidades de recursos, o sea, cantidades enormes de dinero que tienen que ser prestados en condiciones especiales que solamente puede dar un organismo multilateral o los organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos, como el Fondo Monetario Internacional para financiamiento de balanza de pago, como otros que tienen forzosamente que crear programas
fundamentales, inmediatos y de emergencia para financiar la asistencia alimentaria y social en los primeros meses de ese programa económico. El cambio es profundo y el daño ha sido enorme. Nada de esto va a ser barato. Solo puedo decirte que colegas nuestros que han estimado, solamente hablando de, bueno, yo digo solamente y no debiera usarse ni siquiera ese término. Si pensamos en lo que es la industria eléctrica nacional, lo que es el sistema de aguas y lo que tiene que ver con transporte, las inversiones que calcularon es que alcanzan a 300 millardos de dólares. Eso es una cosa que ya le dice a uno qué es lo que está realmente, qué es lo que tenemos por delante, y lo que tenemos por delante es un gran esfuerzo por superar, pero mientras antes se comience ese camino, por supuesto que antes saldremos de él, porque es que estamos yendo a un foso y por lo tanto la cuesta que hay que remontar posteriormente es mucho más costosa para todos nosotros. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos y acompañarnos, economista, directora de Síntesis Financiera, expresando opinión y análisis acerca del impacto de estos apagones sobre nuestra economía y la principal industria en nuestro país. Mientras más rápido ocurre el cambio, muchísimo mejor para todos. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Simplemente un titular para cerrar. Fue controlado el incendio que se registró la mañana de hoy en el Parque El Ávila, a la altura de Mari Pérez, muy cerca de una subestación eléctrica que por fortuna no sufrió daños, tomando en cuenta la grave situación, el nuevo apagón que hemos sufrido desde la mañana de hoy. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estaras en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejía, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.